Muy buenas noches a todos. Bueno, hoy volvemos a vestirnos de gala con una camiseta del Chelsea y no es casualidad de cara a lo que vamos a tratar hoy. Lo que sobre todo quería volver otra vez a seguir la línea inicial de los primeros directos que hice de mi canal de Cruceta. Esos breves de 10, 15, 20 minutos que vamos a seguir un poquito por ahí, ya que últimamente pues nos hemos ido un poquito más por las ramas pues con ese pedazo directo de Champions que hice pues sobre las sensaciones, características, estados, picos de forma de los equipos, de los clubes de la orejona, de la máxima competición continental, cómo estaban distribuidos estos y cuáles eran los favoritos en cada grupo después de ese sorteo recién hecho que la UEFA pues organizó la semana pasada. Así que nada, vamos a este titular de hoy, que como podréis leer en el título, Premier, los fichajes más caros. Vamos a hablar de los fichajes más caros de la Premier League y que la mayoría se condensan prácticamente en los últimos 5 o 6 años. Alguno hay un poquito más lejano, pero que prácticamente es todo en el último lustro. Así que vamos allá con todo ello. Y vamos a poner la camarita pequeña. Vamos a hacer a más. No es un top 10, pero sí un top 8. Y vamos a ir de menos a más. O sea, de los más caros, del menos caro al más caro, al de mayor opulencia. Pues bueno, tenemos en portada al señor Josko Gvardiol, que sería el octavo fichaje más caro de la historia de la Premier League, con una cifra de 90 millones de euros pagados por el Manchester City al Leipzig. Un central con buena salida de balón que destacó en el Dinamo de Zagreb y eso le sirvió para fichar por el Leipzig, por el conjunto energético. Y a partir de ahí, pues unas 2 o 3 temporadas muy buenas le han servido para dejarse esa friolera al Manchester City, ya no solo para acabar de reconstruir la zaga desde el punto de vista del central, sino también incluso del lateral izquierdo, que lo está aprovechando Guardiola en estos compases iniciales de la temporada en esa posición. Así que tenemos a un jugador muy polivalente que te puede jugar tanto de central como de lateral. Y recordemos también que Josko Gvardiol es un jugador con experiencia, no solo en la Bundesliga, sino también con la selección croata, ya que internacional con Croacia ha estado jugando el último mundial, de titular indiscutible además. El siguiente que tendríamos sería el señor Antony, del Manchester United. 95 millones. Subimos la puja. 95 millones pagados por el Manchester United al Ajax. Este extremo, con mucho descaro, con mucho desborde, con mucho regate y además con buen cacao, con buen tiro. Y un jugador pues que es ideal para aquellos equipos que juegan con extremos abiertos, y es que la figura del extremo tampoco abunda mucho. Y un jugador que destacó en las filas del Ajax y que la Champions League fue un gran escaparate con los Ajaxiet pues para que al final se fijaran en él los Red Devils. Nos quedamos en Manchester también para tener aquí al señor Paul Pogba, ya que la cifra se elevó, el número se elevó a 105 millones pagados por el conjunto, la entidad mancuniana, a la vecchia signora, a la Juventus. Y evidentemente estamos hablando que la mejor versión del francés en Italia, en la Serie A, pues vimos a un todocampista, todoterreno, una auténtica máquina que con mucha amplitud y que abarcaba unas grandes parcelas del campo desde no solo la contención, sino oxigenando, subiendo, abriendo líneas, presionando y además con un cacao de fuera del área impresionante. Además era un mediocentro con llegada, que se descolgaba y con mucho gol. Probablemente en aquella época en la Juventus sería uno de los pivotes, no posicionales, pero sí de los mediocentros defensivos con libertad de movimientos que te puede jugar de interior, media punta. Sobre todo en la Juve yo creo que destacaba más en esa línea. En el Manchester United no acabó de triunfar porque jugaba un poquito más encorsetado en el esquema del Manchester United, y bueno, jugaba un poquito más de interior y con menos llegada, y luego también
evidentemente las lesiones hicieron el resto para que este jugador no acabara de triunfar, que por cierto ha vuelto a la Juventus, lo que todavía no goza de minutos, y veremos si lo van dosificando porque está muy lejos de la mejor versión del francés. Y es que Paul Pogba ha demostrado en la Juventus no solo ser uno de los mejores del mundo en su demarcación, sino también campeón del mundo con Francia, con una Francia en la que también tuvo mucho que decir en aquel lejano ya 2018. Así que Paul Pogba entra dentro de esta octavilla de fichajes caros de la Premier, tercero ya por la cola, y vamos in ascenso, increciendo, y tenemos ya el siguiente, que es el señor Lukaku. Muy buenas noches, Asturcón, señor. ¿Qué pasa, genio? Estamos aquí con el no top 10 de fichajes, pero sí el top 8, o sea, los 8 fichajes más caros de la Premier League. Hemos visto a Guardiola, a Antony, a Pogba, y ahora estamos ya en Lukaku. El de hoy va a ser uno de los breves, Astur, pero te agradezco que estés aquí con nosotros. Tenemos a Paul Pogba, a Romelu Lukaku, el delantero que triunfó en el Inter de Milán, si bien es verdad que empezó sus primeros pinitos en el Anderlecht y de ahí le sirvieron para fichar por la Premier en el Everton, y de ahí ya tuvo una primera etapa en el Chelsea, pero como no acabó de cuajar, lo vendieron a Italia, al Inter, y en el Internazionale de Milano ofreció lo mejor de sí, un goleador súper explosivo, que no nos tenemos que dejar llevar por su gran envergadura, por la agilidad y la técnica que tiene, y una capacidad realizadora, una goleadora impresionante, y como pudimos ver, uno de los capocanonieris, uno de los delanteros, de los artilleros más goleadores de la liga italiana, pues haciendo tándem, pareja de ataque con Lautaro. Ahora mismo Lukaku fichó de ahí al Chelsea, volvió en esa segunda etapa, pero más de lo mismo, la cosa no cuajó. Pero todo esto a razón de 113 millones de euros, que por otro lado, pues claro, estamos hablando de números que siguen engrosándose, que siguen elevándose, porque vamos de menos a más, y este Lukaku, que no ha triunfado tampoco en el Chelsea y que ya es pasado blue, ha vuelto a Italia en esta ocasión a ya una segunda etapa en el Inter el año pasado, sin llegar a ser el mejor del anterior, también con los nerazzurri, y actualmente este verano ha fichado por la Roma. Veremos si al final pues acaba afianzándose con Belotti y Dybala, que a priori sería la terna de delanteros, sin olvidarme también, por supuesto, de el Shawari. Pues vamos ya al siguiente, y este sí que es noticia de este año, de este mismo verano. Estamos hablando del señor Declan Rice, un jugador que es un mediocentro organizador, con muchísimo toque, con muchísima clase, un mediocentro exquisito, de despliegue físico, pero sobre todo técnica y pase, mucho pase, además con asistencia, y en el Arsenal yo creo que va a tener un papel mucho más preponderante en términos ofensivos que el que podía tener en el West Ham, que es de donde viene. Y es que el Arsenal ha pagado por él 116 millones de euros a los Hammers, y creo que va a tener un papel más atacante, más ofensivo, porque en el West Ham jugaba más de pivote posicional, y en el Arsenal pues con Havertz, con Odegaard, va a tener la permisividad de tener más libertad, de caer más hacia zona de tres cuartos, y por lo tanto yo creo que le vamos a ver más en últimas jugadas, ya sea con un último pase, una asistencia o algún gol. Si bien es verdad que en el West Ham nos nutrió de asistencias, en el Arsenal yo creo que va a tener un plus incluso de goles, y bueno, a tenor, si miramos ayer mismo domingo, que en el clásico de Inglaterra, en ese Arsenal-Manchester United, marcó el segundo gol en el descuento, en los últimos minutos, para llevarse el triunfo Gunner, los londinenses. Así que un Rice que ha sido uno de los fichajes más caros de este verano, pero no el que más, y luego conforme vayamos subiendo la tabla iremos viendo, pero sí que evidentemente uno de los que más de este mismo verano 2023. Y ahora nos vamos en clave no muy pasada, sino nos vamos a hace un par de años atrás. Tenemos al señor Grealish,
Y por cierto, te voy a leer a Basturcon, que he puesto aquí la directa. Pregunta, tengo a Suso en mi equipo, pero en enero se me va la Copa África. ¿Qué me recomiendas hacer con él? Nada, esto en clave fantasy, que estaba enviando al grupo para vender a Suso y me están torpedeando aquí el fichaje. Y nada, me lo están saboteando. Pero sea una cosa u otra, lo voy a acabar vendiendo, porque he hecho unos fichajes impresionantes. Y creo que al final tenía que ser un descarte porque no me quedaba otra. O revendía los que había fichado o tenía que irse alguien fuera. Si no, evidentemente me lo quedaba. Pues volviendo a Grealish, el señor Jack Grealish, ese jugador que fue todo magia, todo pundonor en el Aston Villa y que jugaba de extremo pero abierto y a su vez jugando por dentro y era revolucionario, fue un jugador que en el Aston Villa la petó. Goles, asistencias, balón parado, desmarques, último pase. Un jugador de esos típicos que cuestan ver, que constituyen la simbiosis de su equipo, constituyen... todo el juego pasa por sus botas y al final el ecosistema del equipo no se entiende, no se comprende sin él jugando. O sea, un jugador con una capacidad de influencia en el juego increíble, como hemos visto al mejor Iago Aspas en el Celta, o a Benzema en el Real Madrid, o incluso Griezmann, Antoine Griezmann en el Atlético de Madrid. Eso fue Jack Grealish en el Aston Villa. Pero hay las cosas, pues cuando llegó al Manchester City por la cifra de 117 millones y medio, muy concreto también ese 117 y medio, en el Manchester City tuvo una primera etapa, un primer año, una primera temporada un poquito más discreta, que acabó de pasar desapercibido, no acabó de gozar de toda la confianza necesaria de Pep Guardiola. Y es verdad que con la marcha de Joao Cancelo, en el momento en el que Guardiola consideró que, por cierto, tema actual de noticia también Joao Cancelo, porque acaba de fichar por el Barça, no me quiero tampoco ir del tema, pero me refiero que en esa época en la que Cancelo dejó de ser hombre de confianza para Guardiola, para el de San Pedro, y se fue para el Bayern de Múnich, la banda abierta por la izquierda fue clara, sola y absolutamente para Grealish, y es ahí donde creo que el internacional inglés dio un salto cualitativo para recordarnos, refrendando una de sus versiones más cercanas a la que conocimos en el Aston Villa. Así que todavía sin llegar a amortizar el pago de lo que costó, sí que es verdad que este último año el City ha notado un cambio importante con él en esa banda izquierda, igual que el caso de Rice, de momento está yendo muy bien, pero es recién fichaje de este verano, y los otros, por desgracia, pues salvo el de Guardiola, que más de lo mismo, Lukaku, Pogba y Antony, pues de momento no ha sido así. Pues yo creo que el caso de Grealish al final, si sigue por este cauce, realmente creo que al final acabará consolidándose, acabará triunfando y se justificará de alguna forma todo ese dineral que se ha pagado por él. Y ahora ya sí, Grealish está dentro del top 3, ¿no? Del top 3 de los fichajes más caros de la historia de la Premier. Nos vamos a ir al segundo y es ni más ni menos que el señor Enzo Fernández. El señor Enzo Fernández, que por cierto, Asturcon, me estás diciendo, este tío le tiene mucho que agradecer a Guardiola. Sí, porque le ha dado muchísima continuidad y ya digo, el primer año le faltaron yo creo que minutos, pero claro, también si el jugador no acababa de rendir porque no estaba aclimatado, no estaba adaptado, pues al final lo normal es que acabes perdiendo esa titularidad, y aún así has seguido apostando por él y has seguido confiando en su titularidad de manera constante, y finalmente pues en efecto ha acabado siendo incluso decisivo para que el Manchester City conquistase la Premier y la Champions este último año. Pues vamos a Enzo Fernández, que es el segundo fichaje más caro de la historia, y ya tenemos aquí al Chelsea otra vez de protagonista, después del señor Romelu Lukaku, que estaba mirando ahora aquí el listado. Solo teníamos a Lukaku, ahora tenemos ya al señor Enzo Fernández como segundo fichaje del Chelsea de los más caros, y tenemos ante nuestros ojos pues a un jugador de muchísimo sacrificio,
un jugador que es medio centro, que te puede jugar tanto de pivote posicional, de centrocampista defensivo, de tapón, así como también de interior y de mediocentro con llegada. Y de hecho hemos visto a un Enzo Fernández increciendo no solo en el Benfica, donde ya demostró su calidad para llegar al área, sino también incluso con Argentina, facilitando esos pases entre líneas a jugadores pues de la talla de Messi, de la talla de Julián Álvarez, y que era un fiel acompañante escudero de McAllister en la medular argentina. Y en este momento, Enzo Fernández, en los partidos que he visto del Chelsea esta temporada, que han sido un par, para lo que ha dado de sí el verano, el equipo que entrena ahora el conjunto Blue, que es el Mauricio Pochettino, yo he visto que Pochettino le está dando más galones para subir arriba, y yo no lo veo tan encarcamado atrás. O sea, yo no lo veo tanto de pivote defensivo, sino incluso interior para suministrar pases. Porque ahora mismo, con tanto fichaje Blue de mediocampistas de músculo, pues necesitas alguien que te dé una talla diferencial en cuanto a corte de ataque, de pase, y yo creo que para esto el que tiene más calidad en cuanto a definición y en cuanto a precisión, tenemos al argentino, a Enzo Fernández. Y ya hemos visto a Enzo Fernández que se está descolgando con más facilidad en este actual Chelsea, con más llegada, con más asistencia y con más gol. O sea que yo creo que ahora mismo Enzo va a dar todavía un salto más importante que el que ha tenido hasta ahora, que si bien es verdad que su figura ha sido súper importante, pues desarrollándose tanto como mediocentro defensivo como interior. Y ahora ya sí, señores, vamos allá. ¡Hombre, churrapum, que vino antes el huevo a la gallina! Buenas noches, señor. Pues vamos ya al final de este directo con el jugador que suenen los tambores. Con el señor Moisés Caicedo. Tenemos ante sí el fichaje más caro de la historia de la Premier League. El señor Moisés Caicedo, el centrocampista ecuatoriano, que también ha sido protagonista del Chelsea, después de esa quinta posición de Lukaku, y esta segunda posición de Enzo Fernández, ahora también la primera, el más top, el más caro de la historia de la Premier League, también lo protagoniza, o mejor dicho, lo coprotagoniza otro jugador, Blue, que ha acabado siendo motivo de esa transacción por el conjunto londinense, por el equipo azul de Stamford Bridge. Ese Chelsea que ya puede hacer gala, lo era ya la Navidad pasada con el fichaje de Enzo Fernández después del Mundial, y lo es ahora repitiendo y subiendo la apuesta y batiendo récords con el fichaje de Moisés Caicedo, que ha costado, atención, 133 millones de euros. 133 millones de euros que ha pagado el Chelsea gustosamente al Brighton. Y sí que llama la atención que, salvo Grealish, que sería en el top 3 en ese podio, pues Grealish es un jugador más de corte súper ofensivo, extremo, jugado ligado a banda izquierda, que también puede jugar por el centro. La verdad es que llama la atención que el segundo y el primer fichajes sean jugadores defensivos, ¿no? Pivotes o interiores. En este caso, ambos jugadores pueden cumplir muy bien la misión en esas dos labores, en esas dos facetas, pero es curioso que los fichajes más caros de la Premier los haya de alguna forma no, o sea, los haya protagonizado el Chelsea, los haya aupado el mismo equipo, y que encima los dos jugadores sean defensivos. O sea que no tenemos el mérito o la dedicatoria o el destino de que estos fichajes más tops pues sean por un delantero o por un extremo. No, han sido por dos mediocentros, un pivote interior y uno más defensivo. Aunque ya insisto, en el caso de Enzo se está jugando incluso con más libertad y jugando de interior, y en el caso de Moisés Caicedo, yo creo que en el Chelsea, jugando ahora juntos, hablando de los dos, de Enzo y de Moisés, yo creo que sí que va a jugar un poquito más atrasado, precisamente para darle esa libertad a Enzo, para que haga él este último pase o se descuelgue más en pasillos interiores. Con lo cual vamos a tener ahí un músculo terrible para los Blues, y que ahora mismo pues yo creo que a lo que le falta al Chelsea es
con los dos extremos que son falsos extremos porque son laterales de largo recorrido, son carrileros, desde Chilwell, Reece James, nos podemos ir también con Sterling, aunque este está jugando un poquito más de segundo punta, adelantado por detrás del 9, que en este caso sería Jackson. Estamos hablando de un centro del campo blue muy temible, sobre todo en cuanto a muro se refiere. Y de este jugador, que ya con él vamos a acabar el directo, y que aquí os dejo en portada, este jugador, es curioso el meteórico ascenso que ha tenido, porque era prácticamente un desconocido hasta febrero del 2021, si no recuerdo mal, por aquí lo leí, que tengo aquí el artículo. Sí, fijaros, bueno, como anécdota, estuvo a punto de tenerlo atado el Liverpool este verano, porque ofreció 126 millones de euros, como anunció el propio Jürgen Klopp, según aquí la crónica. Pero es que al final, claro, llegó el Chelsea, elevó la puja y llegó bueno, a desembocar en esos 133 millones, que son pues 7-8 millones más de lo que ofrecían los Reds. Entonces, lo que quiero decir es que era un desconocido hasta sí, correcto, febrero del 2021, porque procedía de Independiente del Valle, que es un club ecuatoriano, de donde él es originario, y el Brighton, pues como acababa de llegar a Europa y una liga como la Premier se le antojaba muy difícil en ese periodo de aclimatación, y sobre todo de un jugador sudamericano cuando vienes de la liga sudamericana y que ya sea argentina o brasileña o en este caso ecuatoriana, da igual, o paraguaya, cuando llegas a Europa pues te puede costar un poquito más. Decidieron cederlo a un club belga, que creo que era el Beerschot, si no recuerdo mal. Sí, efectivamente, al Beerschot lo cedió en agosto del 21, o sea, lo ficha de Independiente del Valle en febrero del 21, lo cede en agosto del 21 al Beerschot, y fijaros si llegó a desentrañar un papel tan fundamental en el equipo belga, le gustó tanto al Brighton que lo recaptó, o sea, se lo volvió a traer a mitad de temporada. Bueno, a mitad de temporada, estuvo media temporada, o sea, se lo cedió en febrero. Tenía contrato, lo cedió en agosto del 21, no, ya lo he dicho bien, lo cedió en agosto del 21 y a mitad de temporada se lo trajo, en enero del 2022. Es que he leído agosto y ahí me he liado. En agosto lo cede y en enero lo trae, o sea, solamente estuvo medio curso en la liga belga, en la Jupiler Pro League. Y bueno, a partir de ahí fue llegar enero del 2022 y hacer una segunda vuelta con el Brighton muy buena, y ya de ahí evidentemente pues este último año que ha sido espectacular. Ya un Brighton que también os aconsejaré ver un vídeo que hice no hace tanto, que hablaba pues sobre todo fichajes de software, que así se titula, que es de hace algunos meses atrás, donde hablábamos la interfaz que utilizaba el equipo de los Seagulls, de las Gaviotas, pues para hacer fichajes en su proceso de scouting. Y de ahí, pues jugadores que han salido, que luego han acabado revendiendo con valores multiplicados, pues como Trossard, que se fue al Arsenal, el propio McAllister, que este año salió rumbo al Liverpool, ahora Moisés Caicedo, entre otros. De ahí también Cucurella, se fue para el Chelsea. O sea que es un equipo que tiene una estructura deportiva muy fuerte y que sabe hacer muy bien los análisis del prototipo de jugador que busca para sus posiciones, para el modelo de juego que quiere, que utiliza. Entonces, al final, el caso de Moisés Caicedo no ha sido una excepción tampoco, y bueno, gracias a ello, el Chelsea ha vuelto a tirar la casa por la ventana, y a día de hoy Moisés Caicedo es el jugador más caro de la historia de la Premier League. Veamos cómo acaba de consolidarse en el Chelsea, y seguro que el Brighton nos traerá muchísimas más delicias pues con esa política de fichajes tan buena que tiene, de reforzarse con gente que es perfectamente válida para explotar su rendimiento en las posiciones que necesita para su modelo de juego, y que son prácticamente unos desconocidos hasta que los hacen célebres y los venden pues multiplicando las cantidades multimegamillonarias. Estamos hablando de un modelo que es incluso a día de hoy quizá más efectivo que las buenas épocas que vimos hace ya algunos años en el Sevilla o en el Oporto. Así que aquí lo dejamos, chicos. Este ha sido el
el top 8 de los fichajes más caros de la historia de la Premier. Y muy buenas noches, máquinas. Josmith, perdona que no te había leído. Espero que os haya gustado el directo. Me pongo aquí en grande antes de irnos al final para volver a lucir esta elástica. La de un Chelsea que al final realmente me ha encantado que estuviera en de estos 8 fichajes en 3 inmerso, o sea, tanto en el de Lukaku como en el de Enzo Fernández como en el de Moisés Caicedo. Y efectivamente, no, pensaba que era en diferido. No estamos en diferido, estamos en pleno directo. Por eso, perdóname que no te he saludado, porque como tengo la pantalla con las fotos y voy pasándolas, entonces pues voy hablando de cada jugador. Y me encanta estar mucho más pendiente del chat cuando somos dos, porque ahí entonces tenemos más movilidad. Me pongo nervioso, no sé hacer varias cosas a la vez, perdonadme, chicos. Pues nada, vamos hablando, tenemos varios contenidos para esta semana, para que os vayáis sumando. Vamos a hacer un especial de Arabia Saudí, ya sé que es un tema muy manido, pero vamos a hablar de todos los fichajes que han hecho todos los clubes saudíes. Y evidentemente vamos a hacer una reflexión de cómo está afectando esto al fútbol, y en especial al fútbol europeo. Vamos a hacer otro directo, si puede ser, a final de esta semana, con un fichaje de última hora, que sería el señor Capo, que algunos ya conocéis de algunos directos que hemos hecho con anterioridad, incluso ya en la época de Tu Soccer con Isaac, con el Ciudad Condal, y que evidentemente si entramos con él hablaremos seguramente de la Serie A, que es su contenido estrella, porque es un apasionado, un tifosi, y además pues un enfermo del Genoa, de la Roma, del Inter, y nada, y de lo que vaya surgiendo, que prácticamente en una semana o así, más allá del parón por selecciones que tenemos, pues volveremos a la carga con las alineaciones de la Liga, que ya entraremos con la jornada 5. Así que nada, chicos, estamos en contacto, pasarlo muy bien y estad atentos que por aquí vamos a seguir haciendo directos. ¡Hasta pronto! ¡Chao, chao, chao!